Nuestro buen Dios, nuestro Padre Celestial, esta mañana, Señor, bendigo mis hermanos que con gran diligencia y solicitud han leído tu palabra, Señor. Los bendigo, los bendigo, los bendigo por ese amor que muestran, Padre precioso, para aprender y conocer más y más de ti. Rey del cielo y de la tierra, háblanos ahora a través de la palabra que va a ser expuesta, Señor. Disponemos nuestra mente y nuestro corazón para recibir la palabra, Señor. Oramos por los ausentes, Señor. Yo veo muchas sillas vacías esta mañana, Señor. ¿Por qué motivo no han venido? No lo sé, pero lo sabes tú, Dios. Si están en problemas, en enfermedad, en necesidad, en dificultad, te ruego, precioso Salvador, que les des libertad, disposición, ánimo, recursos para que puedan asistir. Señor, te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, 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 amén. El título que le puse a esta palabra es 90% de obediencia es 100% desobediencia. ¿Cómo les parece? 90% de obediencia es 100% desobediencia. Vamos a leer en dos pasajes diferentes. Primero abra su Biblia en primer libro de Samuel, capítulo 10, verso número 8. Primer libro de Samuel 10, 8. Y vamos a tener presente, ¿dónde estará Carmen Lilia? Primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 8. Y vamos a tener presente lo que leemos aquí en este pasaje. Entonces, dice la palabra del Señor así: luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Quiero hacer énfasis en la última frase: espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Ahora, pase 2 páginas y vaya al capítulo 13, versículo número 8. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Amén.
en el primer pasaje que leímos, hemos estado estudiando el libro de Samuel. Y yo recuerdo cuando pasamos por este capítulo 8, este capítulo 10, verso 8, les dije, tengamos en cuenta este versículo 8. Pues llegó el momento de tocarlo, llegó el momento de hablar de él. Le dice Dios a Saúl, por medio del profeta Samuel, desciende a Gilgal. Ya nos vemos, el lugar de reunión era Gilgal. Nos vemos allá en Gilgal. Y espérame 7 días. Él tenía que hacer 2 cosas. Esperar 7 días, número 1, esperar 7 días. Y número 2, esperar a que llegara Samuel para ofrecer el sacrificio. En el segundo texto que hemos leído, en el capítulo 13, nos cuenta que Saúl estaba viviendo un momento de grande angustia, de grande presión. Y él veía cómo su ejército se estaba desertando, se estaban yendo, escondiendo, huyendo. Y él se estaba quedando solo. Entonces él dijo, tráiganme el holocausto para ofrecerlo a Jehová. Le trajeron el holocausto, él era el rey, Saúl era el rey, él ofreció el holocausto y él termina de ofrecer el holocausto y llega Samuel. Y Samuel, ¿cuál fue el saludo? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y él le dice, claro, las excusas, como dice el dicho, se inventaron las excusas y todo el mundo queda bien. Eso preguntémosle a Adán y a Eva. Desde allá viene la invención de las excusas. Y le dice Saúl a Samuel, mira, vi que el pueblo se me desertaba, me estaba quedando solo, la gente se estaba yendo, y yo dije, pues ofrezcamos el sacrificio. ¿Qué le dice Samuel? Locamente has hecho. Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues si lo hubiera hecho, Dios hubiera confirmado el reino de Saúl para siempre. Y mire la bendición que pierde Saúl, porque muy seguramente de esa línea hubiera podido venir el Salvador del mundo. Se hubiera dicho Jesús, hijo de Saúl, y no Jesús, hijo de David. ¿Por qué? Aparentemente por un pequeño tecnicismo que se suprimió, que se cambió. Hermanos queridos, lamentablemente hoy día la iglesia cristiana evangélica en todo el mundo está fallando en esos pequeños tecnicismos. Se están apartando de la verdad, se están apartando del evangelio, están dejando la verdad de Dios y están atendiendo cosas que no son. ¿Y eso qué ha valido? Le dice Samuel a Saúl, si lo hubieras hecho, Jehová hubiera confirmado tu pacto sobre ti. Pero como no lo hiciste, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Triste. Lo que Dios quería darle a Saúl, Saúl lo llevó a que Dios cambiara de opinión y le diera la bendición a otro. ¿Cuántas veces nosotros nos descalificamos por lo mismo? Cosas pequeñas, cosas que creemos insignificantes, no les prestamos atención, no estamos pendientes de ellas y Dios ha decidido darle la bendición a otra persona. La culpa es nuestra, la culpa no es de Dios. Hermanos queridos, aquí vemos
una grande lección para nuestra vida. Todos tenemos la palabra, todos tenemos la posibilidad de leerla. Con este ejercicio que hemos hecho, son 12, 13 versículos que hablan acerca de las bendiciones de la obediencia allá en Deuteronomio 28. Yo he oído a muchos predicadores, pastores, a muchos creyentes, leen los primeros 12, 13 versículos. Son 68 versículos. Es decir, 13 hablan de bendición. El resto hablan del cuidado que debe tener el hijo, la hija de Dios, el pueblo del Señor. Imagínense. Dios nos advierte, y a pesar de que Dios nos advertía y les advirtió a ellos, ellos pecaron. Es triste cuando dice que ejércitos enemigos vendrán y matarán a sus hijos. Es triste cuando dice que robarán. Es triste cuando dice que los propios padres se comerán a sus hijos. Eso es tenacísimo, durísimo. Pero ¿todo por qué? Por el pecado. ¿Todo por qué? Por desobedecer la palabra del Señor. Hermanos, Dios le dio instrucciones precisas a Saúl a través de Samuel de lo que él debería hacer. Era el rey. Era el rey. Saúl era el rey de Israel. Entendamos, hermanos, que nadie es inamovible. Nadie es intocable delante del Señor. Dios no le tiembla el pulso para tocar al que sea. Recuerdo ahora, viene a mi mente, nuestro vecino presidente, Chávez, ¿qué hizo? Maldijo a Israel. Maldijo a Israel. Eso está en los medios, en la prensa, en la internet. Él maldijo a Israel. Y en menos de 2 años le cayó una enfermedad y lo mató. Porque la palabra de Dios dice: maldeciré a los que te maldijeren y bendeciré a los que te bendijeren. ¿Qué le había hecho Israel a Chávez y a Venezuela? Nada, pero se puso a maldecir. Y mire, también la palabra dice: pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Gloria a Dios. Hermanos, nadie es intocable con Dios. A veces decimos: no, pero es que yo evangelizo, yo oro, yo ayuno, yo esto, y se dan libertades para ir en contra de la palabra del Señor. No, cuidado. Yo quiero hablar de algunas presiones. Las presiones que tuvo Saúl. La primera presión que quiero mencionar es la presión externa. Ya Saúl, pues, ya no le podemos cambiar su vida, su historia, su destino eterno. Ya no lo podemos cambiar. Pero sí podemos cambiar el nuestro si estamos mal. En primer lugar, quiero hablar de la presión externa. Los versículos 4 y 5 del capítulo que hemos leído. Todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Bet-Aven. Quiero hablar de la presión externa. Los vecinos de Israel, los más próximos, casi que vivían dentro de Israel, eran los filisteos. Vivían a un costado del territorio hebreo, en la parte occidental, podría decir que la parte suroccidental. Y desde allí los filisteos lanzaban sus más feroces ataques contra los israelitas.
podemos decir que fueron la puntilla en el zapato todos los días de la nación hebrea. ¿A cuántos de ustedes, yo creo que a todos, alguna vez se nos ha despegado el tacón y la puntillita esa ha hecho mella en la piel, en el talón, y empezamos a caminar cojos? Y va hiriendo, va hiriendo, va hiriendo, y va causando llaga, una herida, sangrado, y nos incapacita para caminar. Los filisteos fueron esa puntilla, y puedo decir que mucho más que una puntilla en el zapato, porque atormentaban y mortificaban a los israelitas. Cada que ellos querían, incursionaban bandas, venían, saqueaban, robaban, se aprovisionaban bien, y al tiempo, cuando les daba otra vez hambre, incursionaban en Israel. Claro, todo eso lo permitía Dios cuando Israel pecaba contra Dios, cuando Israel se apartaba del Señor. El enemigo número uno que tenían los israelitas eran los filisteos. Y según estuve estudiando, a los filisteos se les define, mire, ¿cómo se les define a los filisteos? Agresivos, violentos, crueles, sanguinarios, ladrones, salteadores, paganos. Mejor dicho, dice un escritor, son la personificación perfecta de lo malo, de lo aborrecible del pecado. Los filisteos, creo que por su proximidad al mar, desembarcaban allí muchas naves y traían incluso hasta tecnología. Ellos fueron una tribu muy organizada, una civilización muy adelantada. Incluso consideran algunos superior a otras tribus que habitaban en Canaán y en Palestina. Y su ejército se distinguía por la guerra. Entonces, el miedo que tenía Saúl no era inventado, era cierto. Los enemigos los estaban presionando. Los filisteos acosaban constantemente a Israel. Voy a dar unos ejemplos de filisteos. El más conocido, ¿cuál sería? Goliat. ¿Sí? Goliat fue filisteo. Dalila, con la cual cae Sansón, era filistea. ¿Sí? Los hombres que capturaron el arca, según leímos en los primeros capítulos del primer libro de Samuel, eran filisteos. Los que mataron a los hijos del sacerdote Elí también eran filisteos. Hermanos, los filisteos son sinónimo de adversidad, de tentación, de pecado, del diablo. Porque ellos presionan al Hijo de Dios. Ellos presionaban a Israel. Los asaltaban, los robaban, los hostigaban constantemente. Hoy día, hermanos, el cristiano sufre muchas persecuciones, sufre muchas presiones externas. De gente que no conoce a Dios, que no tiene temor de Dios, y presiona a los hijos de Dios para que hagan lo malo. Y vamos a aproximarnos un poco más a nuestra realidad. No falta el amigo, no falta un familiar, no falta un vecino, no falta un compañero de trabajo que nos está incitando constantemente a hacer lo malo. Bien sea con el vicio, bien sea con las cosas del mundo, bien sea con el pecado, pero nos está ofreciendo la tentación, el pecado. Son presiones que la iglesia del Señor está viviendo. Y déjeme decirles, padres y madres, nuestros hijos sufren una presión constante, un acoso constante. Solo nuestras oraciones pueden hacer que ellos se mantengan firmes. Sí, hermanos. A veces nos desesperamos, nos angustiamos
¿Cuántas veces nos ha pasado que uno de los hijos dice, voy a ir a hacer una vuelta a tal lado? Nosotros calculamos el tiempo, miramos la hora y decimos, no me llama este muchacho, no me llama esta muchacha, ¿qué pasaría? Y coge el celular y empieza a marcar. Y empieza a marcar, mejor dicho, casi que se le pela el dedo. Marque y desesperado el papá, la mamá, angustiados. ¿Qué pasaría? ¿Dónde estaría? ¿Por qué no llega? Pasa con el esposo, con la esposa. En lugar de usted gastar todo ese tiempo ahí, marcando, desesperándose, angustiándose, llenándose de malos pensamientos, arrodíllese y ore. Y dígale, Señor Jesús, en tus manos está la vida de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, de mis padres, de mis hermanos. Señor, los cubro con la sangre de Cristo donde ellos estén. Amén, hermanos. Así es. Así debe ser. Yo recuerdo, ahora viene a mi mente, la historia de una hermana cristiana, enfermera, Ignacia, nosotros le decíamos Nacha, Nachita. Iba ella un día en bus para la casa. Y de pronto, ella nos contó esa historia. Y de pronto en el camino a casa, llegando a casa, un accidente. Y ella sin saberlo empezó a orar y a orar. Señor, yo no sé quién es esa persona. Señor, no sé qué le habrá pasado. Ella no se bajó del bus, ella siguió, le faltaban pocas cuadras para llegar a su casa. Señor, por favor. Cuando llegó a la casa, la noticia de que un bus había atropellado a uno de sus hijos. Pero ella acostumbraba a orar, así no conociera a la persona. Y oró, y oró, y oró. Y Dios obró un milagro. Y Dios salvó de muerte a ese muchacho. Hermanos, ¿qué hacemos nosotros con desesperarnos? Esa presión exterior, ese acoso, la inseguridad tan terrible, son presiones externas que nos desestabilizan, que nos mueven, que nos apartan de Dios. Sea el pecado, sea el peligro, sea la tentación, una provocación. Hermanos, tenemos que tener cuidado. Tenemos que andar todos los días tomados de la mano del Señor. Como dijo el salmista, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén, gloria a Dios. Vienen presiones de todo tipo, de toda índole, pero necesitamos estar tomados de la mano del Señor. Ese fue el problema de Saúl. Saúl se soltó de la mano de Dios. Y mire el problema en el que se metió. Esa presión que estaban ejerciendo los filisteos, un pueblo sanguinario, cruel, despiadado, le hizo desviar su mirada de Dios. Hermano, hermana, ponga su mirada en Cristo, sin importar las circunstancias. Número 2, la presión, le llamo yo la presión del grupo. Eso no estoy descubriendo que el agua moja. Muchos lo llaman la presión grupal. Versículo 6, 1 Samuel 13:6. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. ¿Usted se imagina? Sale David a la guerra, nos dice que eran 30,000 en carros, 6,000 de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y cuando Saúl vio ese ejército tan grande y tan numeroso, dudó. Cuando los mismos israelitas vieron ese ejército, ¿qué hicieron? Nos dice el verso,
se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas, en cisternas, mejor dicho. Como dice por ahí el refrán popular, pagaron escondederos a 1,000 pesos. Imagínense ustedes, fue terrible. Pero qué contraste, recuerdan en los días del profeta, cuando viene, creo que eran los sirios, vienen y los rodean, y el profeta está por ahí fresco, sentado, tal vez leyendo, tal vez orando, meditando, y viene el criado y Señor, mira, nos tienen rodeados. Y le dice el profeta, tranquilo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el criado, yo creo que miraba al profeta, se limpiaba los ojos y decía, pero este sí está loco. En ese entonces no estaba el dicho de se la fumó verde. Pero él decía, no, este hombre está loco. Más los que están con nosotros. Y yo creo que él sumaba 1 más 1, 2. 1 más 1, 2. Y miraba el ejército. Pero ¿qué le dice el profeta al Señor? Señor, abre sus ojos para que vea. Los ojos y vio el monte, todo ese ejército celestial, ángeles, guerreros, montados en caballos, con espadas listos a defender a 2. Qué contraste, ¿verdad? Que la fe nos permita ver cosas que nuestros ojos no ven. Amén. Hermanos, la presión del grupo. Saúl sintió esta presión desde adentro de su misma nación. ¿Por qué? Porque el pueblo empezó a dejarlo solo, a desertarse. ¿Saben que el miedo es algo que se contagia? El miedo es algo que se transmite. Ay, no, qué miedo. Y el otro también de una vez sintió miedo y sin saber de qué. Haga usted la prueba. Ay, qué susto. Y todo el mundo de una vez. Imagínense que estos empezaron a meterse en las cuevas. A irse, ya vengo, voy a echar allí un ojito a ver. Y se escondían y no volvían a aparecer. Imagínenselo ustedes por allá atrás de los matorrales, mirando a ver qué iba a hacer Saúl. Terrible. Esta presión vino de adentro mismo. ¿Saben que esa presión es algo que está causando estragos en la vida espiritual? Esa presión que he oído a cristianos que dicen, mi papá, mis hermanos, mi familia, me invitan a tomar y yo no voy y me tratan mal. Esa es una presión grupal. En la universidad los muchachos están sometidos a eso. Dicen, vamos a estudiar. Y vamos a estudiar. Lo primero que aparece es ¿qué? La droga, el vicio, el alcohol. Es lo primero que aparece. El otro día hablábamos con los pastores. Algunos expresaban su preocupación porque gran porcentaje de muchachos que han crecido durante primaria, secundaria, con bases y principios cristianos, llegan a la universidad y lo pierden, la presión grupal. Lo ponen a uno en ridículo. Lo ponen a uno en ridículo. Y empiezan con el bullying, con las ofensas, con el ataque. ¿Y usted cree en esos cuentos de la Biblia? ¿Y usted cree en esas leyendas? ¿Que es que un arca donde metieron no sé cuántos animales? No, usted sí, ¿qué le pasa? ¿Que un día Dios hizo descender fuego del cielo y que quemó unas ciudades?
Que un día Dios abrió las aguas del mar y entonces empiezan a poner todo eso en ridículo. Que un día Jesús caminó sobre las aguas, que un día Jesús convirtió el agua en vino. ¡Ja! Estudie ciencia, estudie algo verdadero. Y empieza el ataque y el bombardeo. Si la fe está débil, si los conocimientos están débiles, muchos muchachos caen. A eso lo llamo yo la presión grupal. Yo agradezco mucho las oraciones de mis padres, porque yo sé que por las oraciones de ellos Dios me mantuvo en pie muchísimos años, me ha mantenido y me mantendrán. Pero yo trabajé en 2 empresas distintas y en una había presión grupal. Bueno, hoy vamos a hacer el trabajo entre todos, vamos a trabajar en equipo y nos vamos al mediodía. Y hablaban con el jefe. Vamos a hacer una jornada completa, entramos a las 6 y le damos hasta las 12, 1 y nos vamos. Y eran todos, 8, 10, 12, 15 personas, todos varones. Y bueno, terminaba la jornada y entonces, ¿hoy qué vamos a hacer? Nos vamos a jugar tejo. Nos vamos a jugar billar. Algunos decían, nos vamos para donde las niñas. Las niñas es las trabajadoras sexuales. Y empezaba la presión. Vamos, me decían, vamos Castillo. Y yo, por allá no voy. Hermano, pero ¿cómo así? No voy. Hermano, que vamos, que mire. No, pues vayan ustedes. Gracias a Dios, Dios me dio la posibilidad de tener otro amigo que tampoco le gustaba. No le gustaba, entonces los dos nos íbamos a jugar ping-pong. Y los dos nos parábamos en la raya. Esa presión es bastante fuerte. Esa presión es bastante fuerte. Y yo le doy gracias a Dios, bendito sea el Señor, que nunca sucumbí. La presión en otra empresa. Estuve trabajando en otra empresa del sector bancario. Allá lo que más había era inmoralidad. Eso escuchaba uno unas cosas terribles. Mis queridos hermanos, la universidad. Y entonces el que no hace lo que el grupo dice, lo expulsan, lo discriminan, lo señalan y resulta que el bueno resultó siendo malo. ¿Cómo dice la palabra? Si Jehová no vela, en vano vela la guardia. Si Jehová no edifica, en vano trabajan los que edifican. Usted le podrá poner a su hijo, a su esposo, a su esposa, un sistema de monitoreo para seguirlo, para seguirla donde ella vaya. Pero todo eso se puede burlar. Del único que no nos podemos esconder es de los ojos del Señor. Ponga a sus hijos en las manos de Dios. Ponga a su esposa, a su esposo, no porque van a hacer lo malo, porque vivimos en lo malo. Porque vuelvo y repito, hay presiones. Solo Dios puede sostenernos. Amén. Solo Dios puede guardarnos. Contaba, viene a mi mente ahora, uno de los gedeones, son esos hombres que a través del mundo, en muchos dialectos, distribuyen la palabra del Señor, sobre todo Nuevos Testamentos. Y dicen que, nos contó uno de ellos, que un día
una joven, hija de un creyente, no recuerdo si era hija de un pastor, hija de un creyente, eso sí estoy seguro. El novio la presionó para que ella estuviera con él y la llevó a un motel. Llegaron al motel, a unas residencias. Se sentó ella allí en la cama, donde supuestamente iban a tener su encuentro íntimo. Y la joven le dio por abrir la gaveta de una mesita de noche que había allí, y la abrió. Y cuando la abrió, había un Nuevo Testamento de los Gedeones. Cuando ella vio eso, lo cerró, fue redargüida en su corazón. Dijo, no puedo hacer eso. Inmediatamente se fue. Yo bendigo el nombre de Dios, porque Dios nos guarda y nos cuida constantemente, y cuida a los nuestros. Hoy con el celular llama el hijo, el papá al hijo o a la hija, ¿dónde estás? No, aquí en la universidad. Y está en un bar, en un cine, está con los amigos, consumiendo droga. Y el papá dice, no, yo lo tengo controlado. No, mis queridos hermanos. Nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. Amén. Sí, hermanos. Confiemos en el Señor. Hermanos, claro, hay diferentes clases de presiones grupales. Por ejemplo, en las empresas se desarrolla como ese movimiento, esa influencia en la que se proclama, hay que vestir ropa de tal marca, hay que tener carro de tal marca o de tal valor, hay que ir a almorzar a tal lugar, ¿sí? Y el que no lo hace es discriminado, es puesto aparte. Yo trabajé en una empresa que el gerente era bastante elitista y todo el mundo pues se volvió elitista, eso se transmite. Y esa presión tenía a muchas personas mal. Cuando alguien no quiere ofender a nadie, por favor, no se vaya a molestar a nadie, pero cuando la personalidad es débil, es frágil, pues cede. Pero había personas que bien parados y decían, no, pues no, si no les gustó, pues. Pero yo conocí personas que por agradar a los demás andaban en deudas, andaban en problemas, ¿sí? No, porque es que y usted todavía anda en un Renault, porque en ese entonces, estoy hablando de los años 85, 80. Y usted anda en un Renaultito, entonces para que no le dijera nada, le tocaba subirse de marca, cambiarse de marca y lo que andaban los demás. Presiones grupales. No importaba, no había con qué pagar arriendo, hacer mercado, pero andaba en un carro último modelo. Esa presión grupal hace daño. Entonces, tenía ese gerente que era muy elitista y un día lo cambiaron por diferentes razones y llegó otro y este señor pues era gerente, pero y él se iba a almorzar donde iban a almorzar los demás, donde iban a almorzar los mensajeros, donde iban a almorzar los mandos medios hacia abajo. Cuando no podía, le decía
a la secretaria: pídame almuerzo. Les desmontó su cuentico. Sí, cuando había necesidad de ir a un lugar elegante, él iba, y era una persona muy bien, muy acomodada, pero no vivía de esos perjuicios. Esos perjuicios nos llevan a cometer errores. Y podemos hablar de muchos aspectos, inclusive de la moralidad, porque está cogiendo enorme fuerza toda la inmoralidad en nuestro país. Y aquella persona que decide ser fiel a su pareja, a su esposo, a su esposa, aquella persona que decide guardarse virgen para el matrimonio, ese es el malo del paseo. Mire dónde están llevando las cosas: la presión grupal. En tercer lugar, versículo 7: y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. A este le he puesto la presión de las circunstancias. La presión de las circunstancias es muy diferente a la presión grupal. Yo leía este pasaje y yo me reía. Yo decía: Dios mío, imagínense, recordemos que los reyes llegaron a ser considerados dioses, eran los superpoderosos. Los reyes sabían que ellos eran mortales como cualquier otro. Entonces, yo me imaginaba a Saúl caminando. Dice que pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, y para donde el rey se movía, para allá iba el ejército, iba el pueblo. Y nos dice la última parte del versículo 7: y todo el pueblo iba tras él. ¿Cómo? Temblando. ¿Cómo se siente uno? Que los demás le digan: ¿qué hacemos? Y usted no sé qué hacer. Las circunstancias eran terribles, eran tremendas. Pero ojo, hermanos, la Biblia dice: no ha sobrevenido a ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar. Amén, 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 amén. Yo lo creo. Dios no nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos soportar. Pero Dios también dice que Él, juntamente con la prueba, dará la salida. Entonces, en lugar de desesperarnos, de angustiarnos, de afanarnos, de empezar a renegar y a maldecir, Señor, muéstrame la salida. Señor, sosténme de tu mano. Eso es lo que tenemos que decirle al Señor: sosténme de tu mano, Padre. A mí me llama mucho la atención. Dios le hace la promesa a Abraham que le daría un hijo. Y yo no sé, eso se lo preguntaremos a Abraham cuando estemos en la presencia de Dios. De pronto salió Abraham todo contento y le dijo a Sara: Sara, Dios me dijo que vas a quedar embarazada. Y pasaron los días, nada. Y no pasaron unas semanas, no pasaron unos meses, no pasaron unos años, pasaron unas décadas, 25 años. Pero la Biblia dice que fiel es el que prometió. Gloria a Dios. Fiel es el que prometió, bendito sea el Señor. Pero era en el tiempo de Dios, no en el tiempo de Abraham. Dios hizo una promesa, Dios nos ha hecho promesas, Dios les ha hecho promesas a ustedes. Confíe en Dios, espere en Dios, porque fiel es el que prometió. Y nos dice la palabra que Abraham se fortalecía en Dios, dando gloria a Dios mientras esperaba la promesa.
Yo no sé si Sara era escéptica, incrédula. Oiga, Abraham, nada. Ella esperaba que su barriguita empezara a crecer. Ya le había, dice la palabra, cesado la costumbre de las mujeres. Entonces no podía dirigirse o orientarse por ese método. Decir, no, tengo un retraso, ya no podía decir eso porque ya le había cesado la costumbre. Pero Abraham, dice la Biblia, se fortalecía en fe dando gloria a Dios. Hace más usted y hacemos más nosotros poniéndonos a adorar y alabar al Señor que poniéndonos a renegar, a maldecir, a buscar otras soluciones y otras ayudas. Confíe en Dios. ¿Cierto? Hermanos, a veces la necesidad nos hace cometer locura. Por ejemplo, la escasez, el no tener para la comida, hace que algunos roben y cometan crímenes. Allá lleva a robar y a cometer crímenes. ¿Qué hace el cristiano? El cristiano tiene que orar y clamar al Señor y pedirle a Dios: Dios, glorifícate, actúa, muévete, provéeme, Señor. Yo no me imagino a un cristiano entrando a un supermercado a ver cómo se roba una bolsa de leche o cómo se roba. Señor, ayúdame, Señor, que se fundan las cámaras para que no me vean, Señor. Señor, que no pase el vigilante, Señor, que no se... ¿Por qué no es más fácil decirle: Señor, provéeme, Dios, dame? Ante la enfermedad, son presiones de las circunstancias. Ante la enfermedad, otros, por ejemplo, acuden a cuanta medicina, pseudomedicina hay por ahí. Se van donde el chamán, se van donde el brujo, se van donde las pócimas, donde los bebedizos. No me funcionó la fe, pero mire, tómese esta, que esta fue orada y rezada y llevada a Monserrate ante el Señor de los Milagros, y esa fue llevada yo no sé dónde. La presión de las circunstancias. Hermanos, la soledad. Las personas que se sienten completamente solas. Hace unas 2 semanas, iba a cumplir una cita, no podía llevar el carro, no había dónde dejarlo. Tomé el taxi, me fui hablando con el hombre, empecé a hablarle del Señor, del más allá, de la eternidad, de todas esas cosas. Entonces el hombre me dijo: imagínese, Señor, que el domingo pasado llevé a una joven a un servicio acá cerca, y la muchacha se puso a contarme y a decirme que estaba aburrida y desesperada, que decía ella: ¿qué es la vida? Ha caído en una rutina. Le dijo: estoy desesperada. Me levanto, salgo, trabajo, regreso a la casa, vivo con mi mamá no vive con mi papá, sino vive con otro señor, y me toca sostenerla a ella. Y yo le dije: mamá, yo estoy aburrida, estoy cansada. Y me dijo, mi mamá se puso a llorar. Todo eso me contaba el taxista, se puso a llorar. Y se puso a decirle: no sé qué hacer. Si usted se va, me voy a morir de hambre, le decía la mamá a la muchacha. Dijo: pues me chantajeó y ahora, ¿qué hago? Me toca seguir porque mi mamá dice: es que yo la quiero matar de hambre. Le pregunté yo al taxista: dígame hacia dónde apunta la vida de esa mujer, de esa pasajera. Dijo: hacia el suicidio. Le dije: para allá va. Las circunstancias llevan a muchas personas al suicidio. El gobierno, los gobiernos omiten esas cifras. Las tienen, pero no las hacen públicas. ¿Por qué? Porque no quieren alarmar a la sociedad.
Pero ¿cuántas personas ven en el suicidio? Saúl, ¿cómo terminó Saúl? ¿Cómo terminó Saúl? Echándose sobre su propia espada. Las circunstancias lo llevaron a quitarse la vida. Las circunstancias. Algunos ya no ven bonita a su esposa, ya no ven apuesto a su marido y entonces se buscan otra persona. La presión de las circunstancias, la frustración, el no poder aprender una materia, entonces lleva a los muchachos ¿a qué? A cometer fraude, a hacer trampa, a hacer cosas ilícitas. Sí, obtienen un título, pero ¿qué hay detrás de ese título? Trampa, mentira, engaño. ¿Para qué sirve eso? No aprendieron. No les sirvió estar allá cuántas horas. La presión de las circunstancias. Hay comportamientos que son extremadamente contagiosos: el miedo, el pánico, la duda, la burla, el escepticismo, la pereza, la incredulidad. Todo eso se contagia. En cuarto lugar, quiero hablar de la presión de las emociones. Versículo 8. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Yo me preguntaba cómo se sentía. Ya hemos visto aspectos externos, exteriores. Ahora miremos lo que había dentro del corazón de Saúl. Por eso la llamo la presión de las emociones. Yo me pregunto cómo se sentiría Saúl en ese momento, viendo que sus soldados, los aguerridos, los más valientes, se estaban yendo, cada vez menos. Vuelvo y les digo, el miedo es contagioso, pero ¿cómo se sentía él interiormente? Empezó a derrumbarse, ¿cierto? Saúl, que había conquistado victorias, la puerta de entrada al reino fue precisamente con sendas y grandes victorias. Y empezó Saúl a derrumbarse. Saúl tenía el Espíritu de Dios. Recordemos que unos capítulos atrás Saúl había profetizado y el Espíritu de Dios había venido sobre él y Saúl había sido mudado en otro hombre. Pero entonces, ¿qué pasó? En ese momento pudieron más esas voces extrañas, esas voces internas en su mente, en su corazón, sus emociones, que la voz de Dios. Lo mismo pasa hoy. El Señor nos advierte, el Señor nos dice, no lo hagas, pero nosotros nos metemos y hacemos las cosas que no son. Su palabra, la palabra del Señor nos dice que no, pero nos metemos y lo hacemos. Nos toca vivir las circunstancias, las consecuencias. Hermanos, luchamos continuamente con nuestras emociones. El ser humano es muy variable. Vive continuamente, lo podríamos llamar en un sube y baja. El mejor instrumento es el yo-yo, ¿no? El yo-yo un rato está en el piso y otro rato está volando, ¿cierto? El ser humano es así. La Biblia lo dice, porque engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Cuántas personas nunca jamás pensaron hacer lo que acababan de hacer? Por eso el salmista dice, examíname, pruébame y conoce mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Cuántos han orado de esa manera? ¿Cuántos han orado? Yo he orado, yo le digo, Señor, examíname, conóceme, pruébame, ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en mi corazón, Señor? Porque uno dice, no, yo ante eso yo no caigo en la droga, el vicio, yo no caigo, no, esas cosas. Pero cuando
las emociones empiezan a aflorar, a despertarse. La gente dice, yo nunca me conocí así. Personas 10, 20, 30 años viviendo de una manera ejemplar de un momento a otro. Yo les conté hace unos días de un hombre ya anciano, él podría ser mi papá. Me dijo, hermano, le quiero contar una cosa. A mí no me dan deseos de estar con mi esposa. Yo no quiero estar con ella en lo íntimo. Le dije yo, y entonces, ¿qué ha pensado? ¿Qué está pensando? Me dijo, pues hermano, pues yo pensé que él me iba a hablar de una mujer. Y me dice, pues, me gustaría estar con un hombre. Yo no le abrí los ojos así como me fueran a echar gotas. Le dije, hermano, hay que tener cuidado con eso. Un hombre que ya tiene nietos, bisnietos. Hermanos queridos, la presión de las emociones. Hemos visto los casos en las noticias de una persona que en un momento se levantó y mató a otro. Sale la mamá, la esposa, no pudo ser, mi hijo no, porque él no es así, él nunca ha obrado así. Pero ¿a dónde lo condujeron esas presiones? Lo llevaron a hacer cosas que él nunca imaginó. Las emociones afectan nuestros estados de ánimo, nuestros estados afectivos. Y a veces están marcadas por malas motivaciones, malos deseos, malas necesidades, por frustraciones. Hay que tener cuidado con las emociones. Hay personas que son supremamente pesimistas. Sí. Son de los que dicen, yo no lo hago, no me va a salir bien. A mí todo me sale mal. Crecieron con esa mentira, viven con esa mentira y morirán con esa mentira. Todo me sale mal y es un miedo, es un temor. Hay otros que son fatalistas. No, yo sé que si yo hago eso, eso no va a servir para nada, eso se viene abajo, eso ven la fatalidad por todo lado. El pesimista que no piensa que no es capaz de hacer algo, que no le va a salir, pero el fatal ve la tragedia. Yo recuerdo que hace muchos años estaba por allá visitando un campo, una iglesia, nos tocaba caminar con varios hermanos. A mí no se me olvida eso. Íbamos caminando, íbamos varios, hombres y mujeres, y había una persona allí de la región. Cuando pasó el helicóptero, como pasó ahorita, y de una vez salió a esconderse. Y yo, pues de una vez también a esconderme. Y yo, ¿y por qué nos estamos escondiendo? Dijo, no, qué miedo. Le dije, ¿miedo de qué? Dijo, no, pues el helicóptero que nos están viendo. Se aboba. Pero hay personas así, Otras son escépticas, ¿no? El escepticismo son cosas negativas, desde luego. La presión de los deseos. Otras personas son celosas, envidiosas, amargadas, inseguras, desconfiadas, prevenidas, y otras exageradamente preventivas. ¿No? Son extremos, son demasiado preventivas. Ay, yo considero a algunos muchachos, van a salir un rato al parque, póngase bloqueador, llévese un gorro, llévese un paraguas, puede llover, llévese
para los zancudos. Mejor dicho, sale con una maleta. Son exageradamente preventivas. Pero hay otras que una vez ensayaron algo y le salió mal, y de ahí en adelante no faltaría los que vendrían a decirle a Saúl: no, si la otra vez salimos a una guerra con los filisteos y nos cogieron y nos cascaron. Perdemos de vista al Señor. Y para terminar, mi último punto, versículos 11 y 12. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. A este le he titulado La presión de la razón. Estoy como muy filosófico hoy, ¿no? La presión de la razón. Pero es que a mí me llamó la atención esa frase del versículo 12. Me dije, reflexionó sobre sí mismo. Me dije, se nos vinieron y yo no he ofrecido el sacrificio, lo voy a ofrecer. Esa palabra me dije es la presión de la razón. Hermanos, tenemos una lucha continua y constante con nuestros pensamientos. Tenemos que tomar una decisión sobre algo. Y pensamos, y pensamos, y pensamos. Y el que mucho escoge, a lo peor se va. Dice el dicho, dice el refrán. ¿Cierto? Hermanos, en lugar de estar usted devanándose los sesos, gastando la materia gris, ¿por qué no gasta las rodillas? Arrodíllese y ore y pídale a Dios. ¿Cuántas veces han venido pensamientos necios a nuestra cabeza? Yo recuerdo hace muchos años, estábamos por allá en otra iglesia y íbamos a empezar una reunión y me pasaron una hojita. Y yo me puse a leer la hoja. Estaba pronosticado y profetizado que sobre Bogotá iba a haber una tragedia. Estoy hablando de más de 20, 25 años. Que iba a haber una tragedia, que me acuerdo que venían una cantidad, una nube de palomas, iban a cubrir Bogotá. Y eso era algo terrible, eso era. Y lo leí. Y yo lo leí, yo dije, no, pues hermano, ¿y qué vamos a hacer? Pues ¿qué vamos a hacer? Esto me parece que es puro terrorismo. ¿Dónde habla aquí de un mensaje de arrepentimiento, de salvación, de buscar a Dios, de esto? Pues sí, no obstante, algunos de esa familia, el día que estaba anunciado el cataclismo aquí en Bogotá, se fueron para otra ciudad. No voy a decir para dónde. Y se fueron por decir las moscas, ¿no? Hermanos, eso nos pasa por no leer la palabra, no leer los salmos. Qué precioso. Yo recuerdo que un día vino a mi mente, a mí se me ha olvidado ese episodio. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Yo recuerdo que una vez anunciaron de un terremoto aquí. Ya estoy hablando de unos 18 años, más o menos. Y les cuento que a mí me entró pánico, porque esto ya estaba como más anunciado, con más evidencias científicas. Y yo me estaba se me estaba entrecortando la respiración y me estaba empezando a latir el corazón más aprisa. Yo dije, Dios mío. Y vino a mi mente este salmo. Y lo leí yo no sé cuántas veces, no 60 como Farid, pero
lo leí varias veces. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y empecé a leerlo y a leerlo y a creerlo. Y cada vez lo leía con más fuerza y con más fe. Aquí estoy. No salí corriendo para ningún lado. No hubo tal temor, tal temblor. Nada. Mis queridos hermanos, hacemos cálculos, estimaciones, proyecciones sobre algo y resulta que así no eran las cosas. La razón es, para mí la razón es un poco enemiga de la fe, ¿sí? No van juntas, porque la razón dice no es posible, la fe dice al que cree todo le es posible, ¿sí? Saúl dijo: se me vinieron encima y me he quedado solo, no he ofrecido el sacrificio. ¡Ojo! ¡Ojo! Porque Saúl no estaba haciendo una alianza con ejércitos extranjeros, no. Saúl no estaba procurando, no estaba buscando un málogo, un astrólogo, no, ya lo iba a hacer después, pero no estaba haciendo algo que aparentemente era desaprobado. Lo que él hizo fue ofrecer un sacrificio a Dios. Hermanos, por eso, más adelante dice, y después lo vamos a ver, se complace Jehová tanto en los sacrificios como en que se obedezca la palabra de Jehová. Es más importante obedecer que los sacrificios. Y hermanos, si quiero terminar, es más importante obedecer la palabra del Señor que venir aquí, cantar y desbaratarse uno, llorar, ayunar toda la semana. Más importante obedecer la palabra del Señor. Amén. Déjenme terminar. Hermanos, tenemos que tener cuidado con las presiones, sobre todo aquellas que nos llevan en contra de la voluntad de Dios, en contra de su palabra. Tenemos cosas preciosas, maravillosas que Dios nos ha dado: su presencia, su espíritu, su voz, su consejo, su palabra, la oración. Tenemos bendiciones, hermanos. Hermanos, el pueblo que se apoya en Dios no quedará avergonzado. El creyente que se apoya en Dios no quedará avergonzado. No hay excusa, mi querido hermano, para obrar en contra de Dios o de su palabra. ¿Cómo estamos? ¿Nos están llevando las presiones? ¿Nos está seduciendo, arrastrando el enemigo? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal si decimos: no le voy a hacer más caso a mis amigos, voy a hacerle caso al Señor? No me voy a creer más a mí mismo, voy a creerle al Señor. No me voy a dejar llevar por las circunstancias, voy a seguir la voz del Espíritu Santo. Póngase de pie y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre maravilloso, a partir de la historia de Saúl hemos estado descubriendo tantas cosas que son de tanta bendición, Señor, para nosotros. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a permanecer siempre tomados de tu mano, Rey. Poderoso Señor, poderoso Salvador, te ruego, Rey, afirma la fe de cada uno de mis hermanos. Afirma la fe, que nos tomemos de tu mano siempre, todo el tiempo, que no nos dejemos llevar por presiones externas, que seamos sensibles pero a la voz del Espíritu de Dios, a tu palabra, a tu verdad, a tu consejo, Señor. Hermoso Rey, hermoso Señor, los que han caído y los que han sucumbido, los que hemos caído, nos levantamos para tomarnos de tu mano e ir en pos tuyo, Señor. Rey de los cielos, Rey de la tierra, Jesús, en esta mañana te imploramos, te rogamos, te suplicamos tu bendición, tu guía, tu ayuda, tu asistencia, Padre. Por favor, Rey, por favor, Dios, por favor, Señor, extiende tu brazo, extiende tu mano
Extiende tu diestra de poder y sosténnos, Dios. Y no nos dejes caer, no nos dejes resbalar, Señor. Para nada, Dios, no nos dejes resbalar. Te lo imploramos, Dios, te lo rogamos, Jesús. Oh precioso Salvador, en tu nombre oramos. Amén, amén, amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Cantamos una alabanza? Cantemos: yo dependo de ti, de tu inmenso amor. Estoy buscando el versículo de memoria.